la tarde de hoy traigo una predicación especial porque, y explico el porqué, porque mientras leía la palabra de Dios ayer sobre el versículo que vamos a predicar, Dios me hacía recordar las últimas palabras que yo recuerdo de mi abuelo. Mi abuelo va a hacer a final de mes un año que partió con el Señor y recuerdo que coincidía con el Peniel, con la actividad de la iglesia y le dijimos: Yayo, ¿cómo estás? Tal cual. Y él dijo: iros, hombre, iros a servir. Yo ya he llegado a la meta. Él estaba convencido que se iba a ir con el Señor. Da igual, si me voy y vosotros estáis por ahí, que da igual, si yo ya he llegado a la meta. Y esto viene a mi mente porque vamos a hablar sobre las últimas palabras de Pablo. Uno de los últimos discursos de Pablo a su discípulo Timoteo. Y entonces, recordando de las últimas palabras de Pablo, yo quiero hacerte una pregunta hoy. Y quiero que la mantengas en tu mente durante toda la predicación. ¿Cómo va a ser tu final? ¿Cómo será tu final? En la tarde de hoy quisiera comenzar ubicándonos en el contexto de la persona que vamos a hablar. Quiero que veamos las cualidades, que veamos explícitamente la persona de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué sabemos de Pablo? ¿Cuántos saben quién es Pablo? ¿Sabemos quién es Pablo? Decirme algo relevante sobre la vida de Pablo. Algo relevante. Josep, apóstol. ¿Alguien más? ¿Quién me puede decir algo de la vida de Pablo? Dime. Perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? Estuvo preso por el Señor. Un encuentro que tuvo con el Mesías. ¿Qué más? Misionero. Al final y al cabo, Pablo fue un hombre utilizado por Dios, dedicado al Señor. Fue un todoterreno. Yo te voy a decir algunas de las cualidades de Pablo. Pablo es un hombre nacido en Tarso. Y dice: ¿por qué repiten tanto que era de Tarso? Tarso en aquel momento tenía la tercera biblioteca más grande del mundo. Dices tú: ¿y qué tiene que ver la biblioteca con...? Estamos hablando de un tiempo histórico donde tener un acceso cercano a conocimiento te hacía sabio. Porque en aquel tiempo la cultura y la sabiduría era de gran valor. Pablo no solamente nació en Tarso, sino que fue criado a los pies de Gamaliel, dice la palabra, un maestro de maestros. Llegó a ser fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro personal con Jesús y se convirtió en apóstol del Señor. Tal fue su conversión que a día de hoy la mitad del Nuevo Testamento fue escrito y es escrito por Pablo. Un apasionado del Dios de Israel, primeramente, aunque con convicciones equivocadas mientras se llamaba Saulo. Pero Dios lo transformó y toda esa pasión, furia y garra por la ley la convirtió en pasión por la gracia y el evangelio del Señor. Probablemente el mayor evangelista y precursor del anuncio de las buenas nuevas del primer siglo. Llegó el tiempo de su partida. Llegó el tiempo de decir adiós. Llegó el tiempo que a todos en esta tierra nos llegará si no viene el Señor antes. Y escribió unas palabras. Te voy a pedir que me acompañes a 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Dice la palabra de Dios:
te encarezco delante del Señor y del Dios nuestro, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, para la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿A cuánto les ha quedado claro? Pero yo creo que podemos leerlo en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que va a ser mucho más sencilla de entender. Déjame que te la lea. Dice: en presencia de Dios y de Cristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente que prediques la palabra. Mantente preparado. Sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima, con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará el mensaje, no querrá de la sana doctrina. Seguirán sus propios deseos, buscarán a maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Rechazarán toda verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a todos la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda al Señor. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia. El Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan su venida. Veo cómo comienza Pablo dando un encargo. Te pido encarecidamente. ¿Qué es lo que le pide? Que predique, que esté preparado, que corrija, que reprenda, que exhorte, que anime. Una serie de acciones de gobierno de iglesia, porque estaba al frente de una iglesia, Timoteo. Hoy podríamos decir una serie de acciones ministeriales. Pero llega una advertencia o profecía donde le dice: llegará el momento, escucha bien, llegará el momento donde no querrán escuchar, donde se guíen por sus propios deseos, donde hagan lo que a ellos les da la gana, donde se levanten falsos maestros a decir lo que ellos quieren oír y rechazarán toda la verdad del Señor. El versículo 5 le dice cómo tiene que actuar cuando llegue ese momento. Cuando llegue la gente que no quiere oír, que se mueva por sus propios deseos, que no quieran escuchar la palabra de verdad y que sigan a los maestros que les dicen lo que quieren escuchar. Cuando llegue ese momento le dice: tú, Timoteo, sé sobrio en todo momento, mantén la mente clara, soporta las aflicciones, no temas por sufrir por el amor de Jesús. Haz obra de evangelista, predica las buenas noticias. Y lo resume todo en un consejo final: lleva a cabo tu ministerio, que nada te detenga. No mires a derecha ni izquierda, cumple con el llamado de Dios. Pablo le está diciendo: habrá un momento en la historia donde nadie va a escuchar, donde nadie se va a detener a entender o
o hacer suyo el mensaje de la palabra de Dios. Hay gente que se va a mover por lo que a ellos les dé la gana. No van a entender la verdad de Dios porque la van a rechazar. No querrán verdades absolutas porque la gente se ofenderá ante una verdad. No sé si te das cuenta, pero hoy nos encontramos con dificultades máximas para que la gente escuche la verdad. No sé si te das cuenta, pero hoy nos encontramos en un momento donde cada uno busca su propio bien, basado en sus propios deseos. No sé si te das cuenta, pero hoy la verdad es rechazada como nunca antes. No hay ninguna verdad absoluta. No puedes llamar a lo blanco blanco, porque si alguien lo ve gris, te denuncia y puedes ir a la cárcel. Yo no sé si te das cuenta, pero Pablo está describiendo este momento histórico. Pablo está hablando de este tiempo. Timoteo no llegó a vivirlo, pero sí dio unos consejos para Timoteo si es que llegase. Y le dice: tú, cuando llegue todo esto, sé sobrio, mantén tu mente clara. No tengas miedo de sufrir por el evangelio. Quizás se pongan en tu contra, todo puede ser, pero mantente firme. Le dice: habla del Señor, habla de las buenas noticias, que nada te detenga. Lleva a cabo el ministerio del Señor. En este momento histórico hoy, Dios te recuerda a través de mí, porque estoy leyendo las palabras de Pablo, Tú, cristiano, tú que quieres ser más como el Señor Jesucristo, tú que has adoptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú que dices que quieres que su reino se establezca aquí en la tierra, tú, en medio de todo este caos, en medio de esta sociedad a la deriva, sin un rumbo que agrade al corazón del Señor, tú, cristiano, sé sobrio en todo momento. Estamos en medio de una sociedad que va y viene, donde nos han enseñado a ser veletas que se muevan por el viento que más sople, donde no hayan opiniones absolutas, donde no hayan valores, donde no hayan una firmeza del conocimiento, donde no haya donde no hayan convicciones firmes. Por eso Pablo te insta en este momento, donde todo el mundo te va a decir lo que tienes que hacer, donde todo el mundo te va a decir lo que tienes que pensar, donde todo el mundo te va a decir qué es lo mejor para ti, o incluso te van a decir lo que es mejor para tus hijos. En este momento Dios te dice: sé sobrio en todo momento, ten la mente clara, no te dejes llevar por el viento que más sopla, porque hay una verdad y a la verdad hay que obedecer. También dice: tú, cristiano que quieres agradarme, soporta las aflicciones si son necesarias. No temas sufrir por el evangelio. Al final y al cabo, aquellos que quieren agradar a Jesús, Pablo azotado en la cárcel, Pedro crucificado boca abajo. Podemos ver cómo todos y cada uno de los apóstoles murieron de maneras crueles por seguir el camino de Jesús. Y en este mundo tendréis aflicción, dice Mateo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizá puede ser complicado el camino. Quizá puede ser adverso el seguir avanzando en el camino del Señor, donde habrán pruebas y dificultades, donde el camino puede ser angosto, como dice la palabra, que la puerta por donde tengas que pasar sea estrecha, si ya lo dice la palabra. Pero no tengas temor de pasar aflicciones, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? A mí me gusta llamar al evangelio que predicó Jesús, al evangelio que predicó Pablo, el evangelio de un poco más. Porque cuando te pidiesen
que lleves la carga una milla, ¿cuántas tenías que llevarlo? 2. Cuando te den una bofetada, pon la otra. El evangelio de la gracia, el evangelio de Jesús, el evangelio que encuentras en la palabra de Dios es un evangelio de un poco más de lo necesario. No es cuestión de cumplir normas, es cuestión de convicciones firmes e inamovibles en tu vida. Tú, cuando veas que hay caos, cuando veas que la gente rechaza la verdad, no dejes de predicar las buenas noticias. Se van a poner en tu contra, si ya lo sabes, te lo dice la Biblia. Se van a reír de ti, si ya te lo dice la Biblia. Que se van a burlar, se van a mofar. Y te dice la palabra de Dios, en medio del caos, en medio de la disensión, en medio de una sociedad podrida, Timoteo, haz obra de evangelista. Llega un momento donde quizás no te va a gustar obedecer la palabra de Dios. Llega un momento quizás donde no te apetece, donde no es fácil, donde no es agradable, pero es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no a tu gusto, sino al gusto, plan y propósito del Señor. Cuando vengan momentos difíciles, complicados, mantente sobrio. No tengas miedo a pasarlo mal. Haz obra de evangelista. Y esto lo resume diciendo, cumple con tu ministerio. Te lo digo yo en palabras de hoy en día. Haz lo que te manda hacer. Obedece. Ya, pero es que yo no sé lo que me pide. Sí lo sabes, sí lo sabes. Sabes perfectamente lo que Dios te está pidiendo. Lo que pasa es que a veces nos hacemos el loco. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Lo que pasa es que a veces queremos hacernos los duros espirituales. Sabes perfectamente lo que Dios te está demandando. Y cuando te dice, en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la angustia, cumple tu ministerio. Haz lo que tienes que hacer. Obedece. Lleva a cabo el ministerio que Dios te ha dado. Tienes el privilegio de que Dios está contando contigo. Tienes el privilegio de que Dios ha puesto su mirada sobre ti. Tienes el privilegio de que Dios ha perdonado todas y cada una de tus ofensas. Tienes el privilegio de que la sangre de Jesucristo ha sido derramada por amor a ti para darte salvación y vida eterna. Es el tiempo de que ya que Él murió por nosotros, ahora nosotros vivamos por Él. Es el tiempo de servir, de ponernos las pilas y de trabajar para la extensión de su reino. Hoy Dios te dice, cumple tu ministerio, obedece, haz lo que tienes que hacer. Después de dar estos consejos, Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a mí, en cuanto a mi vida, ya fue derramada como ofrenda al Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he permanecido fiel. De nuevo, 4 puntos. Dice, en cuanto a mi vida ha sido derramada como ofrenda. Ofrenda, sacrificio. En el Antiguo Testamento, el sacrificio conllevaba muerte. En el Nuevo Testamento conllevaba negación. ¿Cuántos conocéis el niégate a ti mismo? O el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ya no tienes que hacer lo que nace de ti, sino hacer oído presto a lo que nace de Dios para comenzar a vivir conforme a lo que Dios espera. A efectos prácticos, Dios te está diciendo, deja de ser lo que has sido hasta ahora para ser lo que nace en el corazón de Dios. Perder el control de tu vida, tú, para dárselo a Él. Porque ya no vives tú,
sino que es Cristo quien tiene que vivir en ti. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Mi vida como ofrenda. Pero a veces le decimos, pero es que hay un montón de cultos, es que hay un montón de reuniones, es que, no ves, hay que orar y leer todos los días. Yo es que no entiendo la Biblia, pero mi vida como ofrenda no es comprensible. Es el tiempo de una iglesia más comprometida y entregada al Señor. Es el tiempo de comenzar a vivir como Pablo vivió. Mi vida como ofrenda. Que me pegan, me han pegado. Que se ríen de mí, se han reído. Que me meten en la cárcel. Que es muy fácil decirlo, que sí, es verdad. Pero es el tiempo de comenzar a confiar en el Señor. Como dice el Salmo 37, encomendar a Jehová tu camino, confiar en Él. Porque si tú encomiendas a Jehová tu camino y confías en Él, ¿sabes cómo termina? Él hará. Él hará. Cuando tú dispones todo lo que tienes, cuando tu vida es una ofrenda a Él, cuando encomiendas tu camino, cuando confías en Él, esperando que Él haga, esperando que Él esté al control, esperando que sean sus tiempos, esperando que sean sus maneras, entonces Él hará. Y Pablo en el versículo 7 dice cómo ha llegado a ser una ofrenda al Señor. Y lo plantea como si fuese una escalera, como si fuesen unos pasos. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Y yo me imagino a Pablo como dando una clase y diciéndole, chicos, peldaño 1, hay que pelear la buena batalla. Cada vez que ha sido necesario, he tenido que luchar por mi vida. He tenido que luchar por mi santidad. He librado 1000 batallas, 1000 encuentros espirituales, 1000 encuentros personales por librar mi vida. Y no digo que haya sido fácil. Y no digo que siga siendo fácil. Pero lo que sí puedo asegurar es que cuando he confiado en el Señor, Él me ha librado. Es el tiempo de pelear la batalla. Y el segundo peldaño, después de ser fiel en lo poco, es el tiempo de terminar la carrera. Cuando día a día, batalla tras batalla, llega un momento en el que terminas. Y así me encuentro en el último paso, casi terminando la batalla, terminando la carrera. Y quizá el camino puede haberse hecho cuesta arriba. El camino puede haber sido angosto, a veces complicado, a veces como montaña rusa, a veces andando, a veces corriendo y a veces arrastras. Pero he terminado la carrera. Y el último y tercer paso dice, pero ¿sabéis qué? ¿Y sabéis por qué he llegado aquí? Porque he permanecido fiel. Porque, dice en la Reina Valera, he guardado la fe. Porque a pesar de las adversidades, porque a pesar de los latigazos, porque a pesar de las cárceles, porque a pesar de las enfermedades, porque a pesar de las ruinas, porque a pesar de los momentos y las circunstancias adversas, a pesar de todo lo que conlleva la vida, Él había tomado una decisión: su vida como ofrenda. Dice, he guardado la fe. ¿Sabéis cómo termina el versículo 8? El último que hemos leído. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, porque el juez justo me la dará cuando Él vuelva. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo la venida del Señor. ¿Cuántos quieren tener el premio como lo tuvo Pablo?
Pablo estaba de forma ansiosa, esperando su llegada. Pablo estaba deseando marcharse para ser recibido en gloria y poder tener su corona. Porque él estaba convencido de que él había derramado su vida como ofrenda. El entender el evangelio como Pablo lo entendió, entregando su vida como ofrenda, entregando su vida como sacrificio, entregando su vida al ministerio, entregando su vida a los demás. Eso lo llevó a ser recompensado, a tener un premio de parte del Señor, estar en su presencia. Hoy quiero enfatizar, quiero hacer hincapié en cómo termina el versículo. Porque no dice, y ahora me voy con el Señor y me da una corona. Sino que dice, pero que este regalo, este premio, no solo para mí, sino que para todo aquel que espera al Señor Jesucristo, anhelándolo y amándolo, también hay corona para él. ¿Cuántos hoy están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos hoy quieren disfrutar del premio del que Pablo ya disfruta? ¿Cuántos quieren disfrutar de la misma presencia del Señor? Yo también quiero ser parte. Yo también quiero ser de aquellos que el Señor arrebata o de los que se van a su presencia. Pero antes de que esto suceda, o mejor dicho, primeramente, a pesar de que tú esperes la venida, ese esperar la venida está condicionado a obedecer sus mandatos, a obedecer todas y cada una de las que ha dicho Pablo antes, a ser sobrios, a pasar por aflicción si es necesario, a predicar el evangelio, a cumplir con la gran comisión, a cumplir con tu ministerio, a pelear la buena batalla, a permanecer firme, a terminar la carrera de su lado. En medio de este mundo caótico que no quiere escuchar, que rechaza la verdad, que simplemente se deleita en sus deseos, en sus placeres, Dios levanta a un pueblo con la mente clara y dispuesto a sufrir si hace falta, a obedecer hasta el final. ¿Cuántos son parte de ese pueblo? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros en nuestros últimos días podremos decir las palabras de Pablo? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Hermanos y hermanas, como decía el pastor el otro día, no es cuestión de ir a 200 como pollos sin cabeza durante 6 o 7 meses y luego terminar tirando la toalla porque no hay quien mantenga ese ritmo. Es cuestión de coger una velocidad de crucero, de coger un ritmo que puedas mantener a largo plazo. Porque la carrera de la que habla Pablo no son 6 meses, no son 2 años, no son 10 años. Es hasta el último día de tu vida. Me imagino a ese Pablo dándole las últimas palabras, sus últimos consejos a su discípulo. Derrama tu vida como ofrenda. Ese es el mayor legado que te puedo dejar. Ese es el mayor consejo que te puedo dar. Derrama tu vida como ofrenda delante del Señor. Pelea la buena batalla. Termina la carrera. Permanece fiel hasta el final. Porque ahí habrá un premio supremo de parte del Señor de señores y Rey de reyes. Mi pregunta para terminar es: ¿cómo será tu final? Tu final será diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. O solamente podrás hablar de trabajo, dinero, casas y cosas materiales. Es tiempo de una iglesia que se vuelve a la intimidad con Dios, que se vuelva a la consagración.
que se vuelve a lo secreto, que se vuelve a la búsqueda de la santidad. Es el tiempo de una iglesia que anhela la presencia del Señor como única fuente de vida. Es el tiempo de una iglesia que derrama su vida como ofrenda al Señor. Como ya he dicho, mi pregunta es, ¿cómo será tu final? En tu final podrás decir, he derramado mi vida como ofrenda al Señor. Sea que sí o sea que no. Si tú hoy estás dispuesto a tomar la decisión de aquí en adelante vivir por y para el Señor y derramar tu vida como ofrenda para el Señor. Si tú quieres ser parte de este desafío, yo quiero orar por ti. ¿Cuántos quieren ser parte? Ahí donde estás, te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar.